Desaparecidos, las damas de la aviación. La madrugada del 31 de agosto de 1927, la princesa Lowenstein-Wertheim llegó al aeropuerto de Apeiron. Sus pilotos, el capitán Leslie Hamilton y el coronel Freddie Mitchin, ya estaban preparados. Se embarcaban en un vuelo nunca antes realizado para atravesar el Atlántico entre Inglaterra y Ottawa, en el monoplano Fokker de la princesa. Quería ser la primera mujer que cruzara volando el Atlántico. Pero nunca lo consiguió. Menos de un año después, la ilustre Elsie McCain tenía la esperanza de conseguir lo que la princesa no había logrado. El 13 de marzo de 1928, Elsie y su piloto, el capitán Ray Hinchcliffe, despegaron de una base de las Fuerzas Aéreas Británicas del sur de Inglaterra en un Stinson Detroiter. Iban rumbo a Terranova. Pero Hinchcliffe y McKay tampoco lo consiguieron. Las aviadoras pioneras simplemente desaparecieron sin dejar huella. Los años 20 fueron años de pioneros y exploradores en los viajes aéreos. Desde que los hermanos Wright despegaron en 1903, los aventureros han sobrepasado los límites del cielo. En 1913, el periódico británico Daily Mail ofreció un premio en metálico a la primera persona que atravesara volando el Atlántico. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó los intentos para conseguirlo. En junio de 1919, el capitán John Alcock y el teniente Arthur Whitten Brown volaron en su bombardero Vickers Vimy desde Terranova hasta Irlanda y ganaron el premio. El vuelo duró 16 horas y 27 minutos y acabó con el morro del avión en una turbera. Alcock y Brown recibieron su premio de 10.000 libras del Daily Mail. Pero su éxito fue breve. Sir John Alcock murió en un accidente de avión 6 meses después. La nación quedó conmocionada con la muerte del piloto de 27 años. En su funeral, en Manchester, Inglaterra, la multitud afligida abarrotaba las calles. Pronto, el piloto estadounidense Charles Lindbergh marca un nuevo récord. Tímido, de 25 años, no era el típico héroe. El 20 de mayo de 1927 despegó de Nueva York en un avión con un solo motor llamado el Espíritu de San Luis. Tras 33 horas de lucha contra la niebla, el hielo y el cansancio, aterrizó en las afueras de París y entró directamente en el libro de los récords y en el corazón de la nación. En su ciudad, Nueva York, el público estadounidense se volvió loco con la aviación y Lindbergh era su piloto favorito. Inspirada por los logros de Lindbergh, la princesa Lowenstein-Wertheim reveló su gran ambición: ser la primera de la nueva hornada de mujeres piloto en atravesar el Atlántico. En este periodo de liberación femenina, volar era un popular método para demostrar la igualdad de la mujer con el hombre. La primera mujer que voló fue Raymonde de Lagos en 1909 en Francia. Cada vez más pilotos surcaban los cielos, pero volar seguía siendo peligroso. Aunque los aviones habían cambiado mucho con los años, los accidentes seguían siendo muy comunes. Atravesar la solitaria extensión del océano Atlántico era especialmente arriesgado. Si había algún problema, el océano era una pista de aterrizaje que no perdonaba. Pero la princesa Lowenstein-Wertheim estaba decidida a ser la primera mujer que atravesase el Atlántico. Lady Anne Saville nació en 1864, hija del cuarto conde de Marlborough. Disfrutó de una vida privilegiada como miembro de la aristocracia inglesa.
Vivió en la finca familiar en el norte de Inglaterra hasta su matrimonio en 1897 con el príncipe alemán Ludwig Lowenstein-Wertheim. Le mataron en una batalla 2 años después, pero la princesa estaba decidida a no consumirse en la viudedad. Regresó a Gran Bretaña. Vivió entre Yorkshire y Londres. Se convirtió en una brillante escultora y aprendió a volar. Después, a los 63 años, la atrevida princesa quería aventuras. Una noche de 1927 estaba bailando en el exclusivo Hotel Savoy de Londres con 2 de sus amigos, el capitán Leslie Hamilton y el coronel Freddie Minchin. Al final de la noche propuso financiar un intento de cruzar el Atlántico. Los hombres pilotarían el avión y ella iría en el vuelo. El capitán Hamilton era el piloto personal de la princesa, pero tenía menos experiencia que el coronel Minchin, que había sido un destacado piloto de bombarderos durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente un pionero en las rutas de larga distancia de Imperial Airways. Minchin dejó su trabajo como piloto y aceptó la propuesta de la princesa. Eligieron una ruta de Londres a Ottawa, Canadá. La distancia sería un poco menor que la de Limber, pero como volarían contra los vientos predominantes, sería una tarea mucho más complicada. Su avión era un robusto monoplano Fokker con un motor llamado San Rafael. El intento de superar el récord comenzaría en el aeródromo de Apeybon, en Salisbury Plain, donde los planeadores utilizaban la meseta natural como plataforma de lanzamiento. Minchin esperaba poder lanzar el San Rafael, que estaba cargado con más de 3.600 litros de combustible adicional. La ruta de Inglaterra a Ottawa tenía aproximadamente 5.800 kilómetros. A una velocidad media de 160 kilómetros por hora, llegarían en 36 horas y sobrarían 4 horas de combustible. Pero cualquier cambio en la velocidad del viento afectaría a sus posibilidades de llegar a Ottawa. Era un riesgo que la princesa y sus pilotos estaban dispuestos a asumir. A las 6:30 de la mañana del 31 de agosto de 1927, la princesa Lowenstein-Wertheim llegó al aeródromo glamurosamente vestida en un coche con chofer, preparada para ser la primera mujer en atravesar volando el Atlántico. Llevaba una butaca de mimbre, una cesta con fruta y bebida y 2 cajas de sombreros. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa. Los 3 aviadores se ataron los cinturones y los espectadores aguantaron la respiración mientras el avión sobrecargado avanzaba pesadamente por la pista. Justo cuando parecía que el avión iba a chocar contra la alambrada al final de la pista, se elevó en el aire. Los que estaban a bordo respiraron con alivio. El despegue era la parte más peligrosa del viaje y se había superado. Volaron por la costa del sur de Gales y sobre el mar de Irlanda. Tocaron tierra al sur de Westford sobre Tipperary y finalmente dejaron atrás la costa tras atravesar las Islas Aran. Según iba quemando combustible, el avión se hacía más ligero y aumentó la velocidad de 130 a 145 kilómetros por hora. A esta velocidad no llegaría a Ottawa, pero aún quedaba mucho combustible para cruzar el Atlántico. En el Reino Unido, la nación se mostraba optimista en cuanto al éxito de los aviadores. En Canadá, el príncipe de Gales y el príncipe Jorge, que estaban de visita oficial en Ottawa, anunciaron que retrasarían su marcha para recibir a la princesa y sus pilotos. Sobre las 9:30, esa noche, tras 14 horas en el aire, el San Rafael fue visto por el Josiah Macy, que hizo señales a la tripulación. Como respuesta, movieron las alas del avión. En Terranova, los faros estaban pendientes de que se aproximase el avión. Pero nunca llegó. Aunque tenían la esperanza de que hubiese evitado Terranova y llegado directamente a Ottawa, esta se desvaneció rápidamente. La princesa y sus pilotos habían desaparecido en alguna parte del Atlántico. La búsqueda en mar y tierra no dio frutos, no había restos del San Rafael.
Las autoridades estudiaron los mapas meteorológicos con la esperanza de encontrar alguna explicación. Cuando el avión de la princesa fue atisbado por el Josiah Macy, la noche del 31 de agosto, las estaciones meteorológicas registraron un fuerte viento del sudoeste que habría desviado el rumbo previsto del avión hacia el norte. En el momento de la llegada esperada, los registros mostraban que Terranova estaba envuelta en niebla. Volando a través de una espesa niebla, retrasado por fuertes vientos, con solo un rudimentario equipo de navegación y una tripulación agotada tras 30 horas de vuelo, parece probable que los pilotos de la princesa hubiesen perdido el norte. La repentina aparición de la niebla marina podría fácilmente desorientar a un avión pequeño. Los bancos de viento y niebla habrían empujado al pequeño avión hacia el norte de Belle Isle, a poca distancia de la costa de Terranova. Podrían haber aterrizado en alguna parte de Labrador. Hasta ahora, Labrador es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Si la princesa y sus compañeros aterrizaron allí sin radio, no habría habido ninguna posibilidad de auxilio. Pero las mujeres pioneras de los años 20 no se dejaron intimidar por el fracaso de la princesa. Muy pronto, otra aviadora seguiría sus pasos. La Nochebuena de 1927, una piloto estadounidense, Frances Grayson, hizo esta declaración: "Voy a probar que las mujeres podemos competir con los hombres en las mismas tareas". Grayson contrató al teniente Oscar Omdal de la Marina Noruega para pilotar y a Bryce Goldborough como copiloto. Grayson también pensaba turnarse al mando de los controles durante el vuelo. El 24 de diciembre, su anfibio Sikorsky, The Dawn, el Alba, despegó de Nueva York con dirección a París. Pero Frances Grayson y sus dos copilotos nunca llegaron. Los aviones de rescate y el dirigible Los Ángeles buscaron el avión desaparecido, pero no encontraron nada. Frances Grayson y la tripulación del Dawn habían desaparecido tan misteriosamente como la princesa y su equipo 2 meses antes. A pesar de la desaparición de la princesa Lowenstein-Wertheim y Frances Grayson en 1927, otra piloto intentó atravesar el Atlántico. Más tarde ese mismo año, una joven estaba sentada en una esquina del comedor del Hotel George en Grantham, Lincolnshire, planeando secretamente la manera de ganar el premio Atlántico. Era Elsie McKay, de 34 años, hija heredera de Lord Inchcape, presidente de la compañía de transportes P&O. Si su padre hubiese sospechado sus planes, no hubiese vuelto a poner los pies en un avión. El alcance de su riqueza e influencia se materializaba en el hogar familiar, el castillo Glenab, en las tierras altas escocesas. Elsie llevaba una vida despreocupada y privilegiada en Londres, que disfrutaba de una recuperación vibrante tras los estragos de la Primera Guerra Mundial. A menudo se la veía en clubs, cafés, bailando y socializando toda la noche. Desobedeció los deseos de sus padres cuando eligió hacer carrera en los escenarios. A los 20 años, Elsie se convirtió en la protagonista más joven de Londres. También era actriz de películas y apareció en algunas mudas como El Gran Golpe en 1919 con Stuart Rom y Gregory Scott. Entre los escenarios y sus papeles en la pantalla empezó a volar y fue una de las primeras mujeres en conseguir la licencia de piloto. Su vida amorosa fue tan rápida como su carrera, con 2 matrimonios antes de los 25 años. El primero con la estrella de películas de terror de Hollywood, Lionel Pinky Atwill, y el segundo con el actor sudafricano Dennis Windham.
Ninguno de ellos contó con la aprobación de sus padres. Pero volar fue su verdadero amor, y estaba decidida a demostrar que en el cielo una mujer podía competir en igualdad con un hombre y seguir siendo femenina. Elsie mantuvo sus planes de cruzar el Atlántico en secreto. El piloto que eligió para acompañarla fue el capitán de 33 años, Ray Hinchcliffe, quien a pesar de ser ciego de un ojo, tenía fama de ser uno de los mejores aviadores de la época. Tras servir como piloto de ataque en Francia en la Primera Guerra Mundial, se le concedió la Cruz de Vuelo Distinguido. Después de la guerra, Hinchcliffe se hizo piloto comercial y fue compañero del piloto de la princesa Lowenstein-Wertheim, Freddie Minchin, en Imperial Airways. En 1927, Hinchcliffe había registrado 9.000 horas de vuelo. Pero le empezaba a aburrir la aviación civil y se sentía como un taxista aéreo. El récord del Atlántico era justo la nueva motivación que necesitaba. Elsie McKay se ofreció a comprar el avión, pagar todos los gastos e incluso asegurar al capitán Hinchcliffe de por vida en nombre de su mujer y sus 2 hijas. Era una oferta que no podía rechazar, así que dejó de lado sus reservas sobre viajar con una copiloto y se preparó para dejar a su familia. Hinchcliffe eligió un Stinson Detroiter estadounidense para batir el récord. Propulsado por un motor Royal Whirlwind probado que alcanzaba una velocidad de 210 km por hora y elegantemente pintado de negro y oro. Se llamaba el Endeavour, esfuerzo. Durante las 2 primeras semanas de marzo de 1927, la heredera y su piloto esperaron a que mejorara el tiempo. Los fuertes vientos predominantes en contra podían causar que el avión consumiese más combustible y quizá no sería suficiente para cruzar todo el océano. Entretanto, el agente de Hinchcliffe en Estados Unidos destapó por error la historia que salió en los periódicos. Elsie quedó al descubierto. La prensa le seguía los pasos, desesperados por conocer más acerca de la glamurosa joven heredera y su osado intento atlántico. Tenía que partir antes de que su familia pudiese intervenir. El 13 de marzo, Elsie y Hinchcliffe despegaron por fin de la base de las Fuerzas Aéreas de Cranwell. Ahora la prensa estaba detrás de la historia, pero seguían sin saber hacia dónde se dirigía el Endeavour. El secretismo que rodeaba al vuelo solo añadía sensación de peligro. Si algo salía mal, los rescatadores no sabrían dónde comenzar la búsqueda. Tras cruzar el mar de Irlanda, el Endeavour fue visto sobre Waterford y después sobre Mission Head, donde comenzó a nevar. Ya habían puesto rumbo a Terranova. Recorrieron los primeros 640 kilómetros en solo 5 horas, pero el clima empeoraba. El buque de 16.000 toneladas, Republic, informó de que era casi incapaz de mantenerse ante el temporal del oeste. 30 horas después del despegue, la multitud se agrupó donde se suponía que aparecería el pequeño avión al acercarse a Terranova. Pero no había nada que ver. En alguna parte del trayecto, el Endeavour desapareció. Se pidió a los barcos que buscasen sus restos, pero en la amplitud del océano Atlántico había muy pocas esperanzas de encontrarlo. Y el tiempo empeoraba. Nuevamente la gente de Terranova buscaba ansiosamente un pequeño avión en el horizonte. Pronto Elsie McKay se hizo famosa por ser la tercera mujer que desaparecía sobre el Atlántico en un periodo de 12 meses.
A finales de año encontraron una rueda de aterrizaje de un monoplano Detroiter en la costa del condado de Donegal, Irlanda. Al identificar el número de serie se descubrió que era el avión de Elsie McKay. Parecía que la tripulación del Endeavour no había hecho más que comenzar su viaje por el Atlántico cuando empezaron a tener problemas. 3 meses después, la joven estadounidense Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer que atravesó volando el Atlántico, ganándose los corazones de la gente a ambos lados del océano. Amelia desapareció sobre el Pacífico en julio de 1937. Sabía que tenía una deuda de gratitud con mujeres como la princesa Lowenstein-Wertheim, Frances Grayson y Elsie McKay, quienes desafiaron al Atlántico antes que ella.